buenas noches, bienvenidos. Tenemos que seguir hablando naturalmente de todo lo que se refiere a lo que dejó la marcha, un poquito por lo menos, porque se siguen diciendo algunas insensateces por parte de personas que tendrían una responsabilidad diferente. También les vamos a mostrar, como lo hizo anoche Alejandro Berkovich en su programa, el drama que está atravesando Jujuy. Y vamos a hablar también de esa reforma judicial que en estos momentos se discute en el Parlamento. Están tratando de hacer cambios. Por ejemplo, que el fuero civil no vaya con el contencioso administrativo. Quiere decir esto, que nadie sabe nada de lo que va a ser finalmente el proyecto definitivo. Recién cuando se conozca el dictamen vamos a tener una idea de cuál será la reforma judicial que se quiere llevar a cabo. Vamos poco a poco. Vamos a presentar lo que anoche dijo Naidenov, hablando como un sonsonete, repitiendo permanentemente el tema de la cuarentena y justificando la marcha. Y por supuesto, faltándole el respeto a 60 trabajadores de sanidad, médicos, enfermeros que han dejado la vida, perdieron su vida, murieron, y a cientos de infectados que hay en estos momentos, entregando noche y día sus esfuerzos para salvar a la gente. Esto es lo que dijo Naidenov del radicalismo de derecha, bueno, queda poco del otro, anoche en TN. Pero también tiene que ver con el decir basta a una cuarentena que tocó fondo en la Argentina. A mí me parece que esta herramienta que fue utilizada por el gobierno de arranque para preparar al sistema de salud y a transformarse en una especie de una cuarentena eterna, así como contó con el acompañamiento de la sociedad no observó de parte del gobierno una respuesta inteligente. Lo que habría que preguntarle ahí mismo a Naidenov, entonces, ¿usted qué hubiera hecho? Hace la cuarentena, póngale el primer mes. Ahora siguen los contagios, sigue el peligro, sigue el problema. Le decía a la gente, bueno, salgan. Lo que se está haciendo ahora, que sigue siendo peligroso, por supuesto. Lo que hizo la ciudad de Buenos Aires hace 2 meses, promoviendo buena parte de la situación que hoy día tenemos. Son infernales a la hora de oponerse porque no tienen ni siquiera necesidad de razonar. Están en el ámbito cómplice de TN y allí sacan lo peor de sí mismos, porque no son tan malos finalmente como allí quieren surgir para complacer a quienes están por sobre ellos y evidentemente los consideran como empleados. Mire a lo que le falta el respeto, Naidenov. Escúchelo a el señor Arrechea de ATE luchando contra esta insensatez. Hay 2 países, lo que pasa en los hospitales con tanta tensión, con tanto estrés, con tanto agotamiento y el cachetazo que recibimos los trabajadores de la salud de una marcha que lo único que va a provocar dentro de 14 días el incremento de los contagios porque se hicieron en varios puntos del país. Algunos inconscientes, imprudentes y otros que lo hacen a propósito nos faltaron el respeto a los que estamos sosteniendo la atención. Hay 2 países, dice el señor Arrechea, con toda razón. Sí, hay un país que quiere salir a la calle, un país Naidenov, un país TN, un país de todos los que se animan a decir las onceras tan irreflexivas que han signado esta etapa de la vida del país. Y están los que se han querido cuidar, los que respetan a los que no tienen más remedio que salir, pero deploran que salgan todos aquellos que no tenían ninguna necesidad, los que están en contra de las flexibilizaciones anticipadas tan solo porque las exigen los medios de comunicación. Jujuy es en la Argentina, no en Ecuador, no en Chile, no en aquellos lugares donde mostrábamos hace tiempo imágenes que parecía que nunca iban a llegar a este país. Alejandro Berkovich anoche presentó un informe que es necesario que usted vea una y otra vez para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puede suceder todavía en Capital o en el Gran Buenos Aires. Contagios, inclusive está muriendo gente. Lamentablemente, ninguna de las patronales nos ha permitido a los sindicatos poder trabajar sobre estos temas que hoy han tenido como consecuencia y la voz de la propia empresa Ledesma más de 300 casos positivos de COVID y 11 compañeros fallecidos. El protocolo de distanciamiento es imposible realizarlo dentro del sector de trabajo. Esto hizo que muchos compañeros se infectaran con el virus por contacto estrecho. Ya que estamos en plena zafra, no quieren parar la producción.
Mis compañeros son obligados a ir a trabajar con síntomas. Es más importante la producción que la salud nuestra y de nuestra familia. En los últimos 25 días la cantidad de fallecidos que hemos tenido se multiplicó por 6. Para darle una idea de lo que está pasando, la cantidad de servicios que nosotros realizamos en 6 meses, lo hicimos en los últimos 25 días. Hemos venido pidiéndole que se realice un testeo generalizado porque nosotros estamos convencidos que son 3 veces más de las que actualmente se están dando a conocer. No hay habitante del pueblo de Ledesma que no haya tenido algún amigo, algún familiar, algún conocido que haya fallecido por esta enfermedad. Tenemos que nosotros traer la pala y el pico y enterrar, como muchos de los que están acá, todos los familiares, para que no digan que estamos mintiendo. En Tucumán, en Jujuy. Esto es aquello a lo que nos obligan también, y está muy bien, lo celebramos, a argumentar. Desde aquí, en ninguno de los programas se puede hablar sin fundamentarlo, sin demostrar, porque esa es nuestra tarea. Para refutar tanta mentira es necesario argumentar. Y es un buen camino para ejercer el periodismo. No caer en el facilismo de decir cualquier cosa porque finalmente hay una especie de autoridad de los medios sobre la gente. Y entonces se dice algo que sea impropio, inadecuado, absurdo, y no hay necesidad para algunos de mostrar las pruebas, de hacerlo evidente. Cuando Alberto Fernández dice, no me van a correr a grito, nosotros le vamos a presentar lo que dice Alberto Fernández y también cuáles son los efectos de la marcha que hubo y cuáles eran los gritos o la forma de hablar, de no saber nada casi, por parte de la gente que estaba allí, para tratar de modificar el camino de un gobierno elegido democráticamente. Es insólito, inadmisible lo que hacían. Escúchelo. El virus es el marxismo, que nos quiere quitar la libertad y la capacidad de decidir por nosotros mismos. Ya sabemos lo que tiene la vacuna. Metales pesados, mercurio, resto de fetos humanos y un montón de cosas más. La situación mundial es mundial. Al que le toca enfermarse se va a enfermar y el que se tiene que morir se va a morir. Tengo anticuerpos, que eso es lo que tendría que tener la gente. Anticuerpos naturales. Es una gripe. No muere nadie. Pero búsquenlo en Wikipedia, no es un decir, ¿eh? El ácido ribonucleico de esa vacuna va a programar el genoma de ustedes. Los pibes no saben castellano y se ponen con el idioma inclusivo y lo están poniendo como obligatorio. Invirtió montos multimillonarios en beneficio del misoprostol para interrumpir el aborto. Esta es una dictadura comunista. Estamos gobernados por Montonero. El comunismo es cuando yo me compro un reloj, el mejor reloj, y a un comunista se lo roban. Ahí es cuando comienza a defender la propiedad privada. Gracias. Vacunas, comunismo, marxismo, cuarentena, todo entreverado, todo parte de lo mismo. Y de vez en cuando reforma judicial, por más que hayan intentado desde la marcha para aquí intentar convencer a todos de que la marcha tenía que ver con la reforma judicial, tenía que ver con el vale todo de oponerse a lo que sea, a cualquier cosa que haga este gobierno. ¿Qué pensaría usted, de verdad, de un gobierno que ve este banderazo, esa protesta, 5.000, 10.000 personas? Póngale que fueran 20.000, votado por millones y millones de personas que por supuesto conocían cuál era el proyecto, porque la reforma judicial estaba altamente anunciada antes de que fueran las elecciones. Por lo tanto, los que ganaron democráticamente la elección quieren esta reforma judicial, quieren que la hagan bien esta reforma judicial, que la discutan en el Congreso como corresponde, no que venga un presidente y haga un decreto, nada menos que para modificar esto, un decreto para poner 2 integrantes de la Corte Suprema, o para cambiar los jueces como dé lugar, tal como se le antojaba al presidente anterior. ¿Puede un gobierno atender estos reclamos carentes de fundamento, que no tienen organicidad, que carecen absolutamente de todo lo que uno pudiera respetar como opinión? ¿Qué pensaría usted si el gobierno cambia y no dijese esto que señala Alberto Fernández? No nos van a doblegar los que gritan. Los que gritan suelen no tener razón. Nosotros sabemos a qué vinimos. Vamos a presentar un presupuesto
Y en el presupuesto vamos a contarles qué plan tenemos para el año siguiente. Los que tienen un plan son los medios y la oposición, acompañando a esos medios de comunicación que quieren recuperar el poder político, porque el poder real, por supuesto que es de ellos. Mire este título de Clarín mientras transcurre lo que en estos momentos se da en el Parlamento. Pese al banderazo, dice Clarín, el gobierno sigue adelante con la reforma judicial. No si la iba a cambiar. Se iban a reunir hoy por la mañana o ayer, y iba a decir Alberto Fernández a los ministros, ¿vieron lo que pasó? Esas 10.000 personas que salieron con la bandera. Podemos seguir adelante con lo que era un propósito que nosotros anunciamos antes de que nos votaran. Podemos darle la espalda a más de 10 millones de votos diciendo que ahora no vamos a hacer aquello para lo que nos votaron. ¿Usted imagina que un gobierno pudiese ser así? Pero Clarín pone, pese al banderazo, como si el banderazo pudiera modificar algo. Es decir, pasándole por encima al banderazo, caramba. No respetan ese banderazo de la gente, con los cuerpos por afuera de los Audi y de las camionetas 4x4 agitando la bandera diciendo viva la patria contra la cuarentena y contra cualquier cosa que haga este gobierno porque no lo quieren, porque ellos no lo votaron, está bien. Pero no se les puede llevar el apunte. El apunte se lo tiene que llevar Alberto Fernández a quienes lo votaron. Es democrático esto. No es con un banderazo. No tiene ningún fundamento lo que dice Clarín, pese al banderazo. Muy bien. Entonces, para cada uno de los temas que tenemos que discutir, salgamos y hagamos un banderazo. Los que griten más, o los únicos que griten, tienen que modificar la actitud del gobierno. ¿Se conoce algo más estrafalario que esta pretensión de Clarín? Y por supuesto ponen el kirchnerismo sigue adelante. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil. Lo están haciendo los integrantes del Frente de Todos. Es una coalición. El kirchnerismo forma parte, pero ellos ya tienen estigmatizado el nombre kirchnerismo. Ya saben lo que sus lectores automáticamente piensan cuando les hablan del kirchnerismo. Entonces no es el Frente de Todos. Es solamente la parte que ellos han condenado de antemano para cualquier discusión política en el país. Y lamentablemente para ellos cada día se conocen más de todas las trapisondas del gobierno. A nombre de Macri, el secretario Nieto se hace cargo de lo que son las respuestas para los chats que ahora se conocen que estaban en su teléfono. Nada especial sobre el secretario. Él hace lo que le dice Macri, pasa la información a Macri, Macri le dice qué es lo que tiene que hacer. Pero participa activamente en lo político cuando dice esto me lo hacen, que no se lo están haciendo a él, esto va hacia Macri. Demostrar que Macri es el responsable de todo eso. Cuando dice esto lo hacen los K porque la marcha de ayer o de antes de ayer los dejó muy enojados. No, no es por eso. El tema es Macri. Llegar a demostrar que Mauricio Macri está detrás de todas las trapisondas cometidas por este gobierno. Vamos a leer uno de los primeros mensajes que aparecieron en el teléfono del secretario de Mauricio Macri. Mauricio, bueno, le está hablando a Mauricio, lo está enterando a Mauricio. Mauricio sabe. Me llamó Cristian Ritondo. Hizo hincapié en que falta un relato. Tenemos que hacer un cuento de todo esto. Mauricio, me dice Ritondo que no pueden seguir así, sin una forma clara de tratar de explicar, de mentir, es decir, construir una mentira. Estos tipos son los que ellos habían puesto, habían estado en la Metropolitana, nosotros los llevamos a la AFI. Bueno, fíjese la enorme responsabilidad, ¿para qué los llevaron? De la Metropolitana a la AFI, para hacer tareas de esta inteligencia ilegal, de la que ellos mismos dicen, y nadie se hace cargo. Victoria Montenegro no hace demasiado tiempo ya anunciaba todo esto que estaba ocurriendo. Damos este proyecto para que se cree una comisión investigadora por el espionaje ilegal en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos muchas causas, varias causas federales, y en la Ciudad de Buenos Aires es como si nada estuviera sucediendo. En la Ciudad de Buenos Aires la responsabilidad de los funcionarios de la ciudad con respecto a la participación de policías de la ciudad, que a su vez espiaron al jefe de gobierno y al vicejefe de gobierno, ministro de Seguridad de la ciudad. Tenemos que poder avanzar en una investigación propia, independientemente de lo que suceda en las causas, básicamente para ver qué fue lo que falló, de quiénes fueron las responsabilidades y que esto no vuelva a suceder. Por fin se está avanzando en ese sentido. Lo que se está haciendo por parte de la justicia es caminar por algo que genera una enorme expectativa. ¿Cuánto hace que conocemos
todo el espionaje, todo lo que fue D'Alessio, Santoro, los editorialistas de Clarín, las presiones y las extorsiones. ¿Cuánto hace que aparecieron ya mensajes de los espías? Meses. Y cuesta ir un poco adelante, porque los tiempos jurídicos no son los mismos que los de nuestra ansiedad, y tenemos que entenderlo. Mire el segundo mensaje que aparece en el teléfono del secretario de Macri. Alguien tiene que tomar el tema Alan Ruiz. ¿Qué es esto de Alan Ruiz? Alguien tiene que decir, no se sabe si es de la Turca, de Patricia, de quién. Es decir, ¿de quién tenemos que decir que es Alan Ruiz? Para que desmienta todo, para que el tipo se plante allí y diga, no, nada de esto es verdad. De alguna manera ya lo han intentado. La aparición de Martinengo, ¿cómo? ¿No era que no conocían a Martinengo? Sobre esto le pasé algo de info. Le pasó algo de info, evidentemente, a Cristian, en qué estaba Martinengo, qué tenía que ver con Alan Ruiz. Pero que lo que falta, dice, es un relato y una historia coherente de todo. Mire el tercero de los mensajes que aparecen en el teléfono del secretario de Macri, pasándole el dato a su jefe y recibiendo y distribuyendo la información que Macri quiere pasar a Ritondo, a Bullrich, a los que sea, a los espías finalmente. No basta con que la turca diga que todo es mentira, Magdalani. Claro que no basta. Esa se planta y dice, todo esto es mentira, todo esto es una creación hecha políticamente, pero nadie le cree. Por eso no se hace cargo de nada, pero ¿de qué sirve? Y me dijo que en la comisión todas las preguntas que le pasan, él las hace. Es decir, gente del partido que le pasa a preguntarle tal cosa para felicitarle la vida. Es decir, Magdalani, arriba, le dan a Ritondo, pregunta esto, cuando van los espías. Y Ritondo, obediente, pregunta, pero pone un límite, dice, porque estamos queriendo negociar con el kirchnerismo. Lo que quiere negociar Ritondo es, ¿a ustedes no les convendría esto, cambiarlo de alguna manera y favorecernos todos? Decir, hasta aquí llegamos, no se perjudique nadie. Esto es lo que quiere acordar el gobierno anterior con el actual, y evidentemente no le han llevado el apunte, porque la comisión bicameral sigue funcionando por su lado mientras la justicia hace lo suyo, pero la comisión bicameral también aporta a todo este tema. Piden un relato. ¿Sabe cuál es el relato? Lo primero, que han conseguido sacar a la gente a la calle por lo que sea. Gritemos, agitemos banderas, relatemos que el país está muy mal, que hay que irse de este país. Ese es el relato, este es el relato que ellos tienen para llevar adelante en toda esta historia. La marcha como relato. Esa marcha, donde, como le mostrábamos ayer, pero vale la pena muy rápidamente, porque es gracioso pero al mismo tiempo es demostrativo. En estos momentos se está discutiendo la reforma judicial. En este momento se están haciendo acuerdos, arreglos, modificaciones, cambios. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera está todavía la ley. Todavía no es claramente un proyecto definido que ahora van a discutir como tal y van a convertir o no en ley. Ellos se oponen porque tienen mucho miedo. Con todo lo que han hecho desde el gobierno, por supuesto que ese temor estaría justificado. Otra vez lo de Lautaro con la señora que grita contra la reforma de la Constitución, pero le aclara, no, mire, es contra la reforma judicial. Y entonces ella corrige el grito, porque no sabe, porque ninguno de los presentes, como recién editábamos, tiene la menor idea de efectivamente por qué está allí. O va por un tema que le parece, pero que no tiene ninguna relación con lo que lleva a otros que también participaron de la marcha. No queremos reforma de la Constitución. ¿Reforma de la Constitución, dijo? Sí. No, reforma de la Constitución, no. Reforma de lo que se está por reformar. ¿Sí? Está en contra de la reforma judicial. La reforma judicial. Ah, no de la Constitución. No queremos reforma judicial. Ahora de sí. Ninguna índole. Pero que una ciudadana no tenga mucha idea y lo mismo quiera gritar contra un gobierno al que por algún motivo odia, no es igual a la responsabilidad que puede tener, por ejemplo, un personaje de la política como Elisa Carrió, diciendo genéricamente no se pueden tocar a los jueces. ¿Cómo? ¿No los tocaron cuando los trasladaron? ¿No pasaron por el Senado y los pusieron lo mismo en Cámara Federal y en otros lugares? Eso no era tocar a los jueces. Podían ellos, para cometer todos los delitos
llevados adelante durante el gobierno de Macri, y no puede un gobierno decir, miren, esto no camina, esto no va. Carrió está diciendo esto que ven ustedes, que no hay que tocar a los jueces. ¿Qué es lo que no quiere tocar? A jueces como María Biotti, a su vez impedir que vayan sobre Bertuzzi y Bruglia, ocupas del lugar en el que están en estos momentos. Esta mujer que ustedes ven ahora en foto es María Biotti. Esta es la jueza que dijo no toquen a Bruglia y Bertuzzi y le ordena al Senado, jueces que pretenden gobernar, que no lleve a cabo su función. Deténganse, párense ahí. Es decir, el Poder Judicial por encima del poder político, porque saben, por los medios, etcétera, que ese poder político a lo mejor toma una medida en la cual exige que esos jueces vayan de nuevo, den concurso y luego pidan que algún Senado en el futuro los ponga de jueces donde nunca debieron estar. El Tribunal Contencioso Administrativo es muy especial. Carrió consiguió sacarlo de la AGN a Echegaray con fallos del Tribunal Contencioso Administrativo. Siempre juegan de una manera muy extraña, por decirlo suavemente. El Tribunal Contencioso Administrativo era el que trababa de todas las maneras a Felipe Solá, cuando Solá quería explicaciones sobre el dinero que venían a blanquear Macri, su hermano y los amigos de Macri con el cuento de la reparación histórica de los jubilados. Ahí también estaba el Tribunal Contencioso Administrativo. Por lo tanto, no debe sorprender tanto que María Biota cometa este desaguisado republicano de decirle ella, cambiando además su opinión de 3 días antes, al Senado qué es lo que puede o no puede hacer. Alberto Fernández, hay una alerta, es importante. Bueno, lo ponemos en el aire. A ver. Ha salido el dictamen sobre la reforma judicial, es decir, el primer paso para que esto pueda llegar a ser ley. Un dictamen que naturalmente tiene todas las opiniones y las discusiones que se pudieron hacer en ese plenario. Es muy importante lo que ha sucedido. La reforma judicial, dirá Clarín, pese al banderazo, qué barbaridad, pese a lo que la gente dijo en el Obelisco. Igual, la reforma judicial sale sí. La reforma judicial tiene que avanzar hasta su definitiva discusión y que resuelvan en el Parlamento lo que corresponde. Porque el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene la responsabilidad frente a quienes lo votaron. Ahora tiene que sacar adelante. Y si le dicen que no, mala suerte, intentarlo de otra manera, por otro camino. Porque pueden decirle que no. Se va a votar. Se va a votar. Esto es lo que se va a hacer con esa ley. No es que se le ocurre al presidente un decreto y después vamos a ver cómo se las arreglan en el Parlamento. No, está llevando un proyecto que ahora tiene un dictamen. Por eso Alberto Fernández, cuando habla de los jueces, también dice esto. Tenemos que sacar la reforma judicial. Creo que la Argentina necesita y merece tener una justicia federal que funcione dignamente. No podemos hacernos los distraídos frente a las barbaridades ocurridas en la época de Macri, en la manipulación de los jueces, que no son jueces que honestamente juzgaban opositores de Macri. Eran jueces que fueron serviles a políticas de Macri, que es otra cosa, y que no nos podemos hacer los distraídos con esto. No podemos. Si no se animan a discutir estas cosas, porque tenemos todo para dejar al descubierto lo que fueron capaces de hacer. La reforma judicial, al que más beneficia, es al gobierno que se acaba de ir. Porque públicamente me comprometí a no hacerles a ellos lo que ellos le hicieron a otros. Y aún así no se animan. Porque quieren seguir teniendo a sus jueces. Qué buena la interrupción de mis compañeros desde estudios para poner la noticia
del dictamen que ahora sí tenemos, porque estas palabras de Alberto Fernández adquieren todavía mayor relevancia al conocer esta información que hemos adelantado en C5N sobre ese dictamen de la reforma judicial. Un dictamen que también pedía y exigía el senador Mario País, y voy a decirles después por qué tomamos estas palabras de Mario País sobre la decisión increíble, inaceptable, antirrepublicana de la jueza María Biotti del contencioso administrativo. Yo quería expresar que la gravedad institucional de este tamaño, abuso y arbitrariedad que está ejerciendo esta jueza. Como medida cautelar, impedir que funcione en ejercicio de sus potestades constitucionales el Senado de la Nación constituye directamente un alzamiento de la Constitución y una violación de la Constitución, pero impedirle en forma preventiva que ejerza en plenitud sus potestades es de tamaña gravedad. Especialmente me interesaba el testimonio de País para recordar que en estos días, hoy, ayer, se cumplieron 3 años de una de las maniobras más espectaculares, increíbles, inadmisibles que se hayan cometido en materia judicial. La llevó a cabo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Él secuestró a este hombre que acabamos de ver, a Mario País, para que no firmara como integrante del Consejo de la Magistratura, mientras Tonelli daba curso a ese andar delictivo en el que siempre está metido él con toda la gente del PRO, sacándolo a Freiler, corriendo a Freiler del puesto número 13, en el que estaba dispuesto que iban a tratar su tema, al número 1, para aprovechar el tiempo en el que Lorenzetti retenía a Mario País. Esto es ciertamente increíble, pero sucedió en la Argentina. Es un tema de película. Recuerdo el escándalo que se armó cuando Tailade vio todo lo que estaban haciendo y cómo habían hecho la jugada, porque miraba, ¿dónde está País? ¿No viene País? Sí, está por firmar, pero ¿cuándo firma País? Y pasaba el tiempo, porque Lorenzetti lo tenía de rehén. Mientras Tonelli apuraba, vamos a tratar el tema de Freiler, o sea, votamos primero Freiler, cambiamos el orden. Así sacaron a un camarista porque Mañeto no lo quería. El diablo de la calle Tacuarí decía, este hombre no puede funcionar más, porque lo había denunciado por papel prensa, y Macri tampoco lo quería, porque lo había denunciado por las escuchas. Mira lo que pasaba brevemente con Tailade aquel día. Lo boludeó al senador País. A las 9 no lo atendió, le empezó a dar evasivas, con maniobras de distracción, lo hizo esperar ahí deliberadamente, porque esto fue una maniobra que el responsable máximo es el presidente de la Nación, acostumbrado a hacer trampa, que en este caso tuvo la complicidad del presidente de la Corte, la verdad, en una maniobra de baja estofa, digamos, no lo haría ni el peor de los varones del conurbano. No votaron. No votaron. No votaron. Está grabado. No votaron. No votaron. Está grabado. Levantaron la manito. 4-5. No los jueces. No están los 8 votos. No están los 8 votos. Parate. Va a ser bajar la sala. Va a ser bajar la sala después. Los cargos de Freiler han sido desechados. Los canallas dejaron sin nada a Freiler. Parte el corazón, porque Freiler se bancó hasta último momento, prefería luchar por su dignidad y por su nombre, que por su jubilación, por ejemplo, que por todo lo que apenas renunciar hubiera salvado, y tenía derecho a pasarse toda la vida en la justicia, hacer su trabajo y después quedarse sin nada, a la buena de Dios. Freiler eligió recorrer ese camino, lo cual todavía hace más condenable el accionar delictivo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, de todos los que estuvieron sentados votando contra él en el Consejo de la Magistratura. Es incontable lo que ha pasado en la Argentina de estos años. No hay manera de resumirlo, hay que escribir varios tomos, porque todo ha sido un despropósito antirrepublicano en el comportamiento. Brevemente, mire lo que le pasó a Freiler cuando entre Lorenzetti, el Consejo de la Magistratura, lo dejaron sin nada. Me he tenido que mudar porque de trabajo ya no podía pagar la alquiler que estaba pagando. Mi padre enfermó y falleció a los pocos meses. Lo que ha sucedido en mi vida personal ha sido tremendo. Eso pasó con Freiler. Lo dejaron sin nada. Yo espero que haya sido en este caso el video que estaba previsto, en el que él cuenta que tuvo que mudarse, que se quedó sin nada. Por toda esa tragedia se aceleró la muerte de su padre, una continuidad
de desgracias personales, porque estos canallas, estos extorsionadores, querían dejar el ejemplo. Manieto, Macri, que pensaban además quedarse con el poder político por muchos años, querían decirle a todos los jueces qué es lo que les ocurre. De eso toma nota María Viotti. Piense como piense esa pobre mujer. Tenía que hacer esto para salvar a Bertuzzi y Bruglia, porque si no ya estaban condenados de antemano, pensaban ellos. Y no dejaron que la situación, no permiten que el Senado lo estudie. Porque María Viotti, cuando dio el primer fallo, era contrario a Bruglia y Bertuzzi. Y la llamaron, la extorsionaron, la caminaron por arriba. Cualquier juez, se llame Fara, Ballesteros, Freiler, conoce cuál es su destino. Inmediatamente, Rosansky, a todos, Arias, con todos esos jueces ha podido este régimen ominoso en el que hemos estado inmersos. Clarín escribió en una nota, como tomándole el pelo a todo el mundo, el diablo está en todos los detalles. Nosotros siempre decimos el diablo de la calle Tacuarí. Bueno, miren, si no es verdad, hay que ser diabólico para llevar hasta las últimas consecuencias el ataque a una persona porque ellos no querían que estuviese dentro de la justicia. Les voy a dejar para mañana a Lorenzetti, que hoy habló de la cuarentena, y vamos a contar un poco más de la historia nefasta, nada menos que del presidente de la Corte Suprema, que sale a hablar él contra la cuarentena, a favor naturalmente de todo ese banderazo y de toda esa gente que él siente es su pertenencia actual, después de que lo hundieron en su moral y en su prestigio desde el diario Clarín, cuando votó aquello de la constitucionalidad de la ley de medios, aunque en el propio voto ya venía, en el vientre de ese voto venía la traición. Gracias Julián Capazo, Anabela Sánchez, Leandro Gabriele, Marcelo Pérez. Seguimos con Pablo Dugan y ya viene Gustavo Silvestre. Amigos, hasta mañana si Dios quiere.